Hola, buenas, bienvenidos a este espacio que es muy personal. Este podcast nace con la intención de hablar sobre esos momentos en los que todos en alguna situación de nuestra vida nos hemos sentido incomprendidos. Si alguna vez has pasado por algo similar, quédate mientras escuchas la historia de alguien que, como tú, también ha pasado o está experimentando esa sensación. Buenas tardes, aquí donde estoy son las 3:30 de la tarde, entonces buenas tardes. Tengo mucha vergüenza porque yo la última vez que hice este podcast, hice el episodio, había hablado que iba a ser más constante. Y bueno, no fui más constante. Entonces, pues bueno, yo creo que este es como un segundo inicio, como que vamos por la segunda ronda. En realidad no quiero que este sea un espacio que me genere malestar. Entonces, pues no me he obligado, no me había obligado hasta ahorita que dije, pues bueno, ya está, voy a dejar de procrastinarlo. Entonces, hoy quiero hablar de algo que he venido sintiendo en los últimos días, digamos que en la cuenta de Instagram lo he hablado un poco, y es la sensación de frustración. Creo que la frustración es una emoción que poco se habla. Yo creo que uno en redes ve mucho todo el tema de la ansiedad, el tema de pronto de la tristeza, de la depresión, como que son las emociones incómodas que se sienten mucho más. Sin embargo, la frustración creo que es algo de lo que no se habla tanto, entonces quiero darles el espacio a esta emoción en este episodio. Empecemos por hablar qué es la frustración. La frustración es una emoción, como todas las otras emociones, que también es incómoda y aparece cuando las cosas no salen como uno las espera, o como uno las desea, o como uno las planeaba, o como uno las soñó. Bueno, simplemente las cosas no se dan, no pasa. Y por más de que a veces uno lo intente, por más de que uno crea que lo merezca, digamos que por más afirmaciones que uno haga, como que las cosas no se dan. Y bueno, esto pues es normal, esto en realidad digamos que es una emoción, no es de las primarias, creería yo, pero sí es una emoción que se da ante ciertas situaciones o ciertos escenarios en donde uno intenta dar lo mejor de sí, pero las cosas simplemente no se dan. Entonces, creo que sentir frustración es algo que genera malestar porque uno tiene mucha ilusión sobre alguna situación, bien sea sobre un empleo, sobre alguna situación, sobre, no sé, cualquier cosa. Entonces es como que tú pones toda la energía sobre X o Y situación y la vida simplemente no se alinea. Entonces eso genera como un dolorcito. Yo a ese dolorcito le llamo frustración. Y bueno, digamos que em, esto en realidad creo que es algo que sirve un montón viéndolo ahora como desde otra perspectiva, porque lo que nos permite la frustración también es autorreconocer límites de tiempo, límites de circunstancias, límites como de poder todo con todo el tiempo, como que la frustración es reconocer constantemente nuestros límites o los límites que se nos presenta frente a algo. Y pues eso duele, ¿no? Como que eso genera cierto malestar. Entonces, bueno, aquí quiero hablarles un poco sobre por qué estamos sintiendo frustración. Creo que, bueno, yo migré, cambié de país, como que yo tenía una vida un poco muy estable en Colombia, tenía un trabajo estable, tenía amigos estables, tenía familia estable, como que tenía mucha estabilidad. Sin embargo, decidí migrar y la migración me ha traído muchos procesos de frustración. No solo por la migración en sí, lo que ya trae, sino porque siento que las expectativas como que yo venía construyendo, perdón, como que siempre han sido muy altas. Entonces, siento que a veces abordar mucho también me genera frustración cuando no puedo abarcarlo todo. Como que mi cabeza quisiera que todo fuera como, como los escenarios de mi cabeza se lo imaginan. Entonces, estando acá, pues me he encontrado con que a pesar de que el idioma sea el mismo, no tengo el mismo círculo social, no cuento con las mismas redes de apoyo, no encuentro el mismo tipo de comida, no frecuento los mismos lugares. Digamos que el horario con las personas que son importantes para mí tampoco coincide. Antes eran 6 horas, ahora acá en verano, no sé si sabían, pero en verano en Europa suman una hora de más. Entonces, como que corren la hora. Si ahora son las 3, entonces de la nada ahora son las 4, ¿no? Como que no sé cómo funciona el tema.
El caso es que corren una hora que para aprovechar la luz del sol. Entonces, si antes eran las 3 horas son las 4, si antes eran las 12 horas la una. Entonces, adicionaron una hora al horario, lo que hace que ya no sean 6 horas con Colombia, sino sean 7. Creo que vuelven a ser 6 horas ahorita que llegue nuevamente otoño o invierno. Ahorita por allá en noviembre, o sea, falta un montón. Pero bueno, como que falta un montón, entonces ahorita ya son 7 horas. Entonces, eso también como que me se suma a la lista de situaciones que se salen de mi control, porque si yo hablaba con mi familia como a las 6 de la mañana de Colombia, aquí eran las 12, ahora tengo que esperar como una hora más. Entonces, claro, sí, durante la mañana me ha pasado muchas cosas y yo quiero hablar con mi mamá, con mi papá, como que no puedo tener la facilidad porque se sumó una hora de más al horario que yo ya tenía estipulado. Eso me ha generado sensación de frustración, ¿no? Como de sentir que no tengo el control sobre la comunicación. Em, de pronto también el tema de la comida. Siento que a pesar de que aquí también hay comida muy rica, en efecto no es lo mismo, en efecto no es igual como los precios, no hay aguacate del que nosotros conocemos como uno grande rico, pues no hay. Como que no sé, como que no hay varias cosas de las que yo venía acostumbrada. Y el tema de la rutina también como que me generó malestar, pues porque yo venía de un horario fijo, ¿no? Entonces estaba como típico de 8 de la mañana a 5 de la tarde trabajando y ahora decidí meterme de lleno al tema del emprendimiento, eh, generar mucho más contenido con respecto a mi empresa, generar la cosa como mucho más legal. Entonces todo esto poco a poco se ha visto diferente, es decir, no estoy sentada frente a una pantalla de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero sí como que siento que tengo varias responsabilidades, pero claro, yo siento que mentalmente como que uno tiene una limitación con respecto de que así no, si así no son las cosas como yo quiero que sean, como en mi cabeza me dice que está bien, entonces no funciona. Entonces, yo creo que a mí me pasa eso un poco, como que en mi cabeza está la estructura de que tengo que ser productiva de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pase lo que pase. De hecho, cuando yo recién llegué, el horario también estaba en pleno invierno, entonces estaba amaneciendo como a las 8 de la mañana. Y yo dije, pues no, a mí no me va a parar la estación, como que mi rutina no va a depender de una estación, entonces yo me seguía levantando 5:30, 6, y pues también era súper chocante saber que yo me levantaba temprano, pero aquí estaban en medianoche, o sea, aquí la vida empieza como a las 10 de la mañana, realmente empieza muy tarde porque asimismo se acaba tarde, es decir, uno sale y hay negocios abiertos a las 10, 11 de la noche, hasta ahora están empezando a cerrar. Entonces el día funciona de una manera diferente. em, y bueno, no sé, como que entonces el tema de la rutina con el gimnasio, el tema de la rutina con el trabajo, el tema hasta de la rutina con los desplazamientos, yo me desplazaba en bicicleta de mi casa a mi trabajo y eso ya me generaba movimiento. Acá no tengo para dónde desplazarme, pues porque ya estoy como en el sitio fijo, entonces no tengo la necesidad de hacerlo. Y he salido en bicicleta a conocer como varios lugares nuevos, pero pues he salido sola. Entonces, una vez me perdí, otra vez me caí, otra vez me pararon como, no sé, me paró como un señor, como alguien que vigila las carreteras, las autopistas y me dijo como, acá no puedes montar bicicleta porque si no te multan, o sea, en la autopista no puedes montar bicicleta porque si no te multan, tienes que tener como el sentido pues, por donde van las bicicletas. Entonces todo eso ha puesto en mí como varias trabas, como varias limitaciones con respecto al uso también del medio de transporte. Ay, entonces como que ha sido como una serie de frustraciones que como que es una tras otra, y como que hay días en los que la mente solamente quiere pensar en la frustración, solamente como que funciona dándole cabida a esa sensación de malestar. Eso en efecto no ha sido funcional para mí, pues porque digamos que del todo no me he disfrutado 100% el proceso, porque creo que uno también es muy exigente consigo mismo. Entonces creo que lo que personalmente ha pasado es que como que uno tiene sus propias reglas. Yo no sé de dónde salieron estas reglas, em, pero es cierto que uno
crea sus reglas. Entonces las reglas que me tengo que levantar, hacer deporte, luego a las 8 de la mañana tengo que estar sentada trabajando, luego a las 12 me paro, luego almuerzo, luego, ¿saben? Como que una regla tras otra regla. Y si esto no funciona así, entonces ya nada funciona. Y ya no funciona nada y como que uno entra en crisis, en colapso, porque la vida no funciona como la regla de mi cabeza lo decía. Yo me di cuenta acá que esto no me estaba generando bienestar y estaba como estresada, ¿saben? Como que con un estrés, con un estrés constante, en donde ya me empezaron como a molestar los oídos. Yo siento que cuando me estreso, como que me empiezan a doler los oídos y eso también me estaba preocupando, entonces me estresaba más por la preocupación del oído, como que, o sea, en verdad un bucle horrible. Entonces, pues bueno, digamos que estas reglas también las paso como a ciertas áreas en general de vida, como que a veces uno vive con muchas reglas y creo que esto no es funcional porque esto lo que va a generar es una frustración mayor cuando la regla no es estrictamente al pie de la letra. Y creo, ahora se me viene otro ejemplo a la cabeza, no me ha pasado, pero creo que pasa constantemente con respecto a la alimentación. Hay personas de pronto quienes sufren de un trastorno alimenticio, que si la regla es que no puedo comer cierta cantidad de calorías adicionales o de pronto no puedo comer ciertos carbohidratos, el día que las como tengo que compensar. Pues porque genera una frustración en mi cuerpo que yo no haya seguido la regla tal cual me la indicó mi nutricionista. Entonces creo que cuando uno se casa con reglas, empieza a ser como a tener una vida bastante estricta y bastante insatisfactoria, porque a la final todas estas reglas lo que nos dictan es que tenemos que ser como la regla lo dice y no hay excepción a la regla. Y cuando no hay excepción a esa regla es cuando llega la frustración. Entonces, dando este contexto de lo que he vivido como estos días, siento que no hay que esperar a colapsar. Creo que no hay que esperar como a que pasen muchas situaciones para evaluar las reglas. Yo creo que a veces caemos en que uno espera que pase una situación tras otra situación tras otra situación para decir como no, por ahí no es. Y creo que no hay que esperar a la crisis para tomar decisiones importantes, sino que hay que también empezar a negociar tus propias reglas, ¿saben? Como empezar a decir, vale, digamos que si me estaba haciendo funcional en Colombia levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio de 5 a 6, pues porque en ese momento trabajaba en una oficina en donde me exigían llegar a las 8 en punto de la mañana. Acá yo no tengo ninguna oficina estricta que me obligue a llegar a cierto horario, lo cual hace que pueda modificar un poco la flexibilidad, o sea, que pueda modificar como la regla de tenerme que levantar a esa hora. Y adicional, porque no me estaba haciendo funcional cuando llegué, levantarme tan temprano, porque como estábamos en invierno, hacía demasiado frío. Entonces, si bien yo salía y tal, em, todo estaba apagado, no veía mucho tampoco porque pues yo salía a trotar, entonces como que no había luz, literalmente, porque todo estaba cerrado, todo estaba apagado, porque estaba amaneciendo a las 8 de la mañana. Entonces yo decidí cambiar mi regla y decir, pues vale, o sea, lo importante para mí, ¿qué es? Hacer ejercicio o tener que hacerlo de una manera, como de un horario específico. Entonces creo que solté un poco el tema de la hora, pero sí que he continuado como con, vale, o sea, puedo flexibilizar mi regla de que tiene que ser por la mañana a que puede ser a cualquier hora, pero pues importante que lo pueda hacer, como que es algo que para mí es importante. Entonces, siento que es importante como empezar a flexibilizar un poco todas esas reglas que tenemos, porque creo que entre más reglas nos impongamos, más nos vamos a frustrar, y no solamente nosotros, sino con los demás, como que a veces también pensamos que el otro tiene que ser como yo digo. Y la regla de ser mi pareja es que me tienes que, no sé, hacer el arroz con cebolla. Pero si la otra persona no lo hace con cebolla, sino que simplemente lo hace con ajo o lo hace solo, entonces ya quedó mal. Ya quedó mal y no me funciona y no me sirve. Entonces me frustro porque mi pareja no cocina como yo cocinaría. Y eso está súper mal. Digamos que sin emitir un juicio de valor, pues creo que no es funcional, porque la vida es muy grande, porque hay muchas diferencias como entre las maneras de hacer las cosas entre unos y otros, y creo que no nos va a ser funcional y nos va a llevar a ningún lado el tener que seguir estrictamente la regla de cómo se hace un arroz. Creo que en la medida en que uno abre la perspectiva de vida, puede
reconciliarse con la nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Como que uno se le puede hasta ampliar el escenario, de que hay nuevas maneras de hacer el arroz, de que hay nuevos horarios para hacer deporte, de que por la tarde también es funcional, de los beneficios que tiene de pronto ejercitarse luego de trabajar, ¿saben? Como que hay que reconciliarse también con la idea de la flexibilidad. Eso es algo que yo siento que hasta ahora me estoy como reconciliando con esa idea, porque claro, como que las culturas son diferentes y siento que en Bogotá también tenemos como muchas reglas de acuerdo a la cultura en la que tenemos y digamos que de acuerdo al contexto en el que estamos, porque si no sales a cierta hora vas a coger la hora pico del transporte, vas a coger trancón, em, no sé, hasta el clima es diferente. Entonces creo que hay que adaptarse mucho al lugar en donde uno está, siempre y cuando genere bienestar, pero hay que hacer las paces mucho con esta frustración o con estas reglas más bien, como hacer las paces con las reglas que tenemos impuestas. Porque no sé si ustedes han estado como en alguna situación en la que tienen que convencer a alguien de algo. Entonces, por ejemplo, no me quiero meter con la religión, pero es lo primero que se me viene a la casa. Pero, por ejemplo, no sé, el alcohol, por decir algo. Alguien les dice, es que a mí, es que ustedes tienen que tomar. Y entonces ustedes ponen, no, es que a mí no me gusta el alcohol y empiezan como a sentir todo el tiempo como juzgamientos, pues, por intentar defender su punto. Y ya se vuelve algo desgastante, que ustedes dicen como, pero no quiero, pero no me insistas, pero no me gusta, pero me va a enfermar, pero bla, pero va a vomitar, lo que sea. Y esto se vuelve demasiado cansador, como cansón, como molesto, como desgastante, como todo el tiempo intentar convencer a algo, intentar convencer a alguien de algo, de lo que quiero, de lo que no quiero, ya se vuelve muy agotador. Entonces creo que cuando luchamos con que las reglas tienen que ser como yo digo, uff, como que la vida se vuelve muy, muy desgastante. Entonces, pues bueno, creo que he luchado como con esta sensación de frustración, también hacerle como un espacio en mi maleta. Creo que cuando decidí migrar, como que tenía en la maleta varias emociones, pero nunca fui consciente de la emoción de la frustración. Creo que últimamente le he venido haciendo mucho más espacio. Entonces, si tú estás pasando por una situación en donde también te sientes frustrado por alguna X o Y situación, quisiera que habláramos como de ciertas cosas que puede que no a todo el mundo le funcionen, pero a mí personalmente me han funcionado, entonces quiero compartirlas contigo. Primero es que podamos nombrar lo que estamos sintiendo, porque a veces sentimos que estamos cansados, que estamos como agotados, que estamos tristes, pero creo que hay que darle un nombre a todo ese revuelto de emociones, entonces hay que reconocer que a veces las cosas no fluyen y que las cosas no fluyan genera frustración. Entonces, ponerle nombre a lo que sentimos es súper importante y creo que es algo que repito todo el tiempo. En verdad, yo creo que es como el eslogan de mi marca. Si tú no sabes lo que sientes, no sabes qué hacer con eso que sientes. Es decir, si yo no sé qué es lo que tengo por dentro, va a ser muy difícil para mí poderlo gestionar. Entonces, creo que lo primero es ponerle nombre a eso que estoy sintiendo. Luego, no romantizarla. Creo que a veces también nos han enseñado a que todo pasa por algo y Dios así lo quiso y las cosas así serán y todo viene para mejor y no. O sea, yo creo que también es chévere como, ay, como no romantizar las cosas y como darle espacio de que, pucha, las cosas no están saliendo y pues eso duele y eso genera frustración porque yo de algún modo tenía ciertas expectativas de que las cosas salieran como yo quise, como yo quiero que salgan, y no está funcionando. Entonces, pues eso genera malestar y eso duele y genera dolorcito. Entonces, creo que también es importante que podamos validar esa emoción sin romantizarla. Em, y también dejar de pelear con eso que yo no puedo controlar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Y es que cuando yo me vine, yo tenía varios pacientes, esto ya es súper personal. Yo me vine como con varios pacientes atendiéndolos. Em, Sin embargo,
no sé, creo que el horario, no sé, como que algo pasó. Y dos personas de las que yo estaba atendiendo, con las que me vine a principio de año, simplemente me dejaron de contestar. Entonces, pues claro, eso como que generó en mí bastante malestar porque era como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que fui bastante confrontativa en la última sesión? Venga y revisamos qué fue lo que pasó. ¿Será que les dije algo sin filtro? ¿Saben? Como que mi cabeza empezó a sobrepensar mucho. em, y creo que también es importante darle espacio como al que no puedo controlar todo. Es decir, como de tantos pacientes que hay, el hecho de que dos personas no hayan vuelto a contestar no me da a mí como el pie para empezar a generalizarlo todo. Porque entonces uno cuando está frustrado y empieza a sobrepensar, lo primero que viene en la cabeza es, claro, es que soy lo peor, es que no hice no sé qué, es que sí hice tal, es que no sé qué, no sé qué. Y se me olvidaron los otros con los que sigue continuado. Entonces creo que sí es súper importante validar esa emoción sin romantizarla, pero también dejar de poliar con eso que yo no puedo controlar. Es decir, creo que un motivo puede ser que no hayan hecho clic conmigo, que es súper válido, pero creo que otro motivo también, eh, ay, perdón, está pasando el tren y creo que se interrumpe un poquito. Perdón. Creo que otro motivo también puede ser que la persona no tiene bastante disciplina con su proceso o que la persona está pasando por alguna situación económica importante o que la persona simplemente pensó que con una o dos sesiones como que ya su vida iba a fluir mejor. Entonces creo que hay muchos otros escenarios diferentes a los que mi cabeza de por sí me marca el primer sesgo, que lo que me manda a la cabeza es tu culpa, pero creo que si soy súper objetiva, hay muchas otras situaciones que pueden estar pasando alrededor de esta persona que no soy yo el principal motivo. Entonces, hay que dejar de pelear con lo que no puedo controlar. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es con el clima. Yo no puedo pelear con que amanezca más temprano, porque no va a pasar nada por más de que pase, por más de que me frustre. Yo no puedo pelear con que aquí no vendan aguacates ricos. No puedo pelear con eso porque así es la vida, así es pues, España, ¿saben? Como que no están las condiciones a las que yo vine acostumbrada y pues eso tampoco está mal. Entonces, ¿yo qué gano peleando en contra de eso? ¿Yo qué gano peleándole a la persona que no le echó cebolla al arroz? ¿Saben? O sea, creo que es importante también hacer las paces con esa sensación de soltar un poco el control y de no darnos tan duro. Creo que lo cuarto que quiero compartir es poder crear espacios para soltar, porque creo que a veces el hecho de tener esa sensación dentro genera mucha rumiación, genera mucho malestar, genera como muchos pensamientos en bucle. Entonces también es súper importante soltarlo. Soltarlo para mí significa o salir a caminar o escribirlo o hablar con alguien que no te juzgue y sacar esa frustración para saber también cómo poderla entender. Entonces, claro, en la medida en que yo saco lo que estoy sintiendo, es más fácil para mí validarlo, porque yo digo, claro, en- es frustrante que tú hayas hecho un proceso terapéutico con alguien, que tú le hayas dado los objetivos, se hayan planteado tal cosa, le hayas dado herramientas, y en la segunda sesión la persona nunca más vuelva a contestar. Eso es frustrante porque como que uno también se cuestiona su rol como terapeuta, pero creo que también es importante no darnos tan duro de decir lo suelto y ya está, ¿saben? Como que es súper válido que sienta esta frustración y es súper válido que sienta esta sensación, pues porque soy humana, ¿saben? Porque también es algo que se cuestiona dentro de lo que yo hago, porque pues es mi trabajo. Em, pero creo que a veces las expectativas que tenemos están altas y eso está muy chévere que tengamos unas expectativas altas, pero creo que también es importante que no nos demos tan duro en el sentido de que podamos trabajar mucho la autocompasión con respecto a la vida es así y así funcionan los procesos y de 10 pacientes que yo vea, seguramente voy a cerrar el proceso con la mayor cantidad posible, pero no todo el tiempo va a pasar. Entonces creo que es importante también poder tener esa autocompasión de decir, vale, o sea, hiciste lo mejor que pudiste y ya hay cosas que se salen de tus manos. Eso por un lado, y por otro lado, también a veces es importante enfocarnos con lo
bueno que hay, porque parte de la regulación emocional es claro, yo ya le estoy validando toda la emoción incómoda, estoy validando mucho mi frustración, pero ¿qué pasa si yo me estanco con esta frustración? Que probablemente me voy a quedar ahí y probablemente voy a caer en alguna situación de salud mental que a futuro no me va a generar bienestar. Entonces, regularnos también es decir, entiendo que me siento frustrada, pero a la vez voy a hacer algo, como que la frustración también me parece chévere porque nos permite movilizarnos. Es decir, yo ya le di toda la validación y le di todo el espacio a mi frustración, pero entonces, ¿cómo voy a movilizarme para generar movimiento en esta sensación? Entonces, o reformulo lo que estoy haciendo, o también empezar a sanar la idea de que tengo que tener la agenda llena todo el tiempo, porque ¿qué pasa? El hecho de que el plan A se caiga no quiere decir que la vida se vaya a acabar, simplemente que este plan no funcionó. Y lo chévere de esto es que aprendo, entonces puedo aprender a poner límites desde el principio con los consultantes, puedo aprender a, no sé, en el ejemplo del arroz, puedo aprender a decirle a la persona como para mí es importante la cebolla, no sé, algo así. Como también lo importante es, es empezar a reformular esa sensación de frustración con otras, como con algo que me permita también buscar nuevas maneras en que esto se ajuste, en que esto se ajuste, como por ejemplo, puedo ajustar mi deporte que yo estoy haciendo por la mañana, lo puedo ajustar al horario que se me flexibilice más durante el día. Lo importante es que lo pueda hacer. Y si no lo hago en ese día, pues la vida tampoco se va a acabar. Como que también es importante bajarle las dos rayas que les dije al principio, como las dos rayas a las reglas que tengo que tener en mi vida y empezar a buscar como nuevos escenarios. Igual, también es importante en esta sensación de frustración, pues hacer una pausa, tocar la puerta, pedir ayuda, cambiar de ruta y decir como algo no está funcionando, algo de lo que tenía en mi cabeza no está funcionando, algo de lo que he intentado no está funcionando. De hecho, ay, creo que a veces me enredo, pero creo que de hecho lo pienso ahorita con el ejemplo de la bicicleta. Al principio, cuando llegué, entonces lo que les conté, me perdí, me caí, terminé en una autopista, bla. Eso obviamente me generó mucho malestar, pero lo que hizo en mí esa sensación de frustración fue descargar una aplicación específica para rutas de bicicleta, valga la redundancia, para bicicletas de ruta. Porque no es lo mismo la ruta que me manda Maps en bici de montaña a la ruta que yo puedo tener en una aplicación que me dice por dónde sí pueden andar las bicicletas que son de carretera, que no sea necesariamente meterme por una autopista, en donde me puedo ver expuesta a una multa. Entonces lo que hizo la frustración en ese momento fue generarme mayor movilización, como obligarme a generar mayor movilización frente a lo que para mí es importante. Entonces creo que no nos quedemos con el lado maluco o con el lado de la frustración constante y me engancho y me agarro, entonces ya nunca más voy a volver a salir y nunca más voy a volver a hacer ejercicio y nunca más voy a volver a comer arroz, pues no. O sea, creo que también es importante regularnos en el sentido de decir, vale, esto es válido, esto lo acepto, lo proceso, lo reconozco, lo siento, me permito expresarlo y también me permito empezar a buscar maneras de movilizar esa frustración hacia algo que se adapte a la rutina que estoy teniendo actualmente. Esto no siempre se gestiona como lo estoy diciendo, como de la manera tan rápida. De hecho, yo llevo aquí 2 meses y he tardado 2 meses en ya ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Em, un proceso terapéutico puede ser demasiado útil. Entonces, si estás pasando por una situación similar, te invito a que puedas vincularte a un proceso terapéutico. No es necesariamente que lo hagas conmigo, pero sí es un tema de salud mental que es importante que puedas reconocer para que a futuro no sientas que tu vida es un fracaso, no te sientas frustrado con todo lo que haces, porque esta sensación es normal, pues porque no somos superpoderosos. Entonces es normal frustrarse, es normal fracasar, es normal que las cosas no salgan como queremos, pero también llega un punto en el que es importante pedir ayuda, buscar ayuda, si esto que estamos haciendo nos impide continuar o nos impide llegar a tener la vida que queremos, nos impide llegar a construir o llegar a tener esa vida que queremos. Em,
porque pues digamos que ahí ya se puede complicar un poco la cosa, ¿no? Como que la emoción se estanca, la emoción no avanza, la emoción como que nos bloquea de lo que es importante para nosotros y esto a futuro nos va a generar mucho mayor malestar. Entonces, pues bueno, eso quería contarte con respecto a la emoción de la frustración. Muchas gracias por escucharme. Espero que estos tips cortos que te doy con respecto a esta emoción puedan ser muy útiles. Si no puedes acceder de momento a un proceso terapéutico, sí puedes acceder. Recuerda que también tengo agenda abierta. No es necesario que las sesiones sean de manera semanal. También puedes tomar un proceso de manera quincenal, lo que te digo, no conmigo, con otra persona también lo puedes hacer, pero sí es importante que puedas tener el espacio para movilizar esa emoción, para que no se te estanque en el cuerpo. Y nada, nos escuchamos entonces, espero que podamos hacerlo más seguido. Em, Me encuentran en redes sociales como @incomprendidamente raya al piso, Instagram, TikTok, Spotify y cualquier pregunta que tengan, con mucho cariño los estaré leyendo. Bye bye, abrazos.